El poder del pensamiento. Henry Thomas Hamblin. Introducción. Tú eres el arquitecto de tu propia vida, puedes hacerla o destruirla. Estás construyendo con el poder de tus pensamientos, pero, ¿estás construyendo bien? El poder del pensamiento, como dice Emerson, es un poder espiritual. Es el mayor poder que el hombre tiene a su disposición. El mundo de hoy está en su estado actual, simplemente como resultado del pensamiento colectivo de toda la humanidad. Cada nación está en su estado actual de paz y prosperidad, o de pobreza, asesinato y anarquía, simplemente como resultado de su pensamiento como nación. Y cada individuo es lo que es, y su vida es lo que es, y sus circunstancias son lo que son, simplemente como resultado de sus pensamientos. Lo que un hombre piensa, en eso se convierte, lo que un hombre piensa, es el resorte principal de todas sus acciones. Lo que un hombre piensa, atrae hacia él sus circunstancias y su entorno, lo que un hombre piensa, determina qué tipo de amigos y compañeros se reunirán a su alrededor. Lo que un hombre piensa, decide si será feliz o desgraciado, exitoso o fracasado, sano o insano, próspero o pobre, odiado o amado. Lo que un hombre piensa, construye su carácter o lo hunde. Lo que un hombre piensa, puede vencer al destino o fortalecerlo, puede alinearlo con su glorioso destino, o convertirlo en un paria y un vagabundo en lugares desiertos. De hecho, el poder del pensamiento no tiene límites, porque es un poder espiritual de intensa potencia. Es el poder que distingue al hombre del bruto, es el poder por el cual puede ascender hasta Dios, es el poder que puede hacer que el fracasado triunfe en la batalla de la vida, es el poder que puede hacer posible el logro más elevado. Es el poder por el cual se pueden superar las dificultades, superar las desventajas del nacimiento y de la filiación, y embellecer la vida, e inspirarla y vigorizarla, con los poderes que Dios ha dado. Con el pensamiento, el hombre se bendice o se maldice. Por él, trae a su vida el éxito o el fracaso, la salud o la enfermedad, la felicidad o la infelicidad, la pobreza o la prosperidad. Todo está en su mente, y en el carácter de su pensamiento. Cualquier cosa que haya en tu vida o en la mía, de desarmonía, carencia, enfermedad o infelicidad, es el resultado de nuestro pensamiento desarmónico. Vivimos en un universo ordenado, pero no reaccionamos armónicamente a nuestro entorno, no estamos en correspondencia con la ley y el orden ocultos que nos rodean. No es necesario que el universo se altere, lo que es necesario es que nosotros mismos nos cambiemos. Dentro de nosotros mismos está la causa del desorden en nuestro propio mundo individual, pues cada uno vive en un pequeño mundo de su propia creación. Así que el desorden y los problemas que nos afligen, o la carencia que restringe nuestra vida, nunca podrán ser superados, salvo mediante un cambio de mente, de hábito de pensamiento y de actitud mental. En las páginas siguientes, se intenta mostrar cómo el lector puede, cambiando sus pensamientos y su actitud mental, invertir la palanca y entrar en armonía con la idea divina. Al lograrlo, su vida florecerá como una rosa, será guiado en paz, los montes y las colinas se regocijarán a su paso, y todos los árboles del campo aplaudirán. Capítulo 1. El pensamiento, causa de la acción. Existe la mente consciente y existe la mente subconsciente. La mente consciente recoge conocimientos y experiencias a través de los sentidos. Aprende de los libros, las conversaciones y la experiencia. Razona y saca conclusiones. Finalmente, sus pensamientos pasan a la mente subconsciente. El subconsciente es la mente de la acción y es responsable de todo lo que hacemos. Es la sede de la memoria y del instinto. Es una reserva de tremendo poder, de extraordinaria inteligencia, lleva a cabo todos los complicados procesos dentro del cuerpo que hacen posible la vida. Los hombres más sabios y eruditos no pueden llegar a comprender sus maravillosos poderes, pero a pesar de ello, sabemos lo suficiente sobre su funcionamiento como para poder controlarla. Y controlándola, controlamos nuestras acciones, y controlando nuestras acciones, modelamos nuestra vida, y superamos lo que se llama destino.
La mente subconsciente, aunque tan maravillosamente inteligente y poseedora de poderes extraordinarios, actúa enteramente por su gestión. Es decir, sigue ciega y fielmente los pensamientos que se le envían. Por lo tanto, de nuestros pensamientos depende el tipo de acciones que se producen. Si se envían malos pensamientos a la mente subconsciente, el resultado natural será una acción mala y destructiva. Si se tienen pensamientos de debilidad y fracaso, entonces inevitablemente se producirán acciones débiles que conducirán al fracaso. Por otro lado, si se tienen buenos pensamientos, se producirán buenas acciones constructivas. Y si se tienen pensamientos fuertes y llenos de éxito, se producirán acciones robustas y positivas que conducirán al éxito y al logro. Es imposible tener malos pensamientos y realizar buenas acciones. Muchos lo han intentado. Han dicho, seré exteriormente respetable e irreprochable en la vida, aunque en secreto pensaré este pensamiento, lo abrazaré en mi pecho porque es agradable. Pero no lo dejaré ir más allá, porque sé que la mala acción conduce al naufragio y al desastre. Por eso engañaré incluso a mis mejores amigos. Por fuera seré todo lo que debo ser, pero en mis pensamientos seré malo. La mía será una doble vida, para los de afuera seré una cosa, y en mi mundo de pensamientos algo diferente. Así podré disfrutar del mal en mis pensamientos y escapar de sus penas. Tal persona no cuenta con el poder y la fidelidad de la mente subconsciente. Cada mal pensamiento que se entretiene y se regodea, actúa como una poderosa sugestión para este paciente gigante. Hasta que al final no puede soportarlo más, e irrumpe en la vida, en forma de un curso de mala acción, que es una réplica exacta de los pensamientos que se han entretenido. Esto explica por qué, con tanta frecuencia, personas que siempre han sido ejemplares en su conducta, de repente se equivocan y se hunden en la ruina. Simplemente, están recogiendo la cosecha de sus pensamientos. Si bien esto es cierto, en el caso de la mayoría de los que se entregan a malos pensamientos secretos, hay quienes, por falta de valor o de oportunidad, no estallan, o no pueden estallar, en una acción malvada. Con sus malos pensamientos, despiertan ciertas emociones que no pueden ser satisfechas y que, por lo tanto, tienen que ser reprimidas. El efecto de la represión es, o una enfermedad crónica, que ninguna habilidad médica puede curar, o una enfermedad orgánica que está más allá del arte del hombre para curar. El lector no debe imaginar, sin embargo, que todos los que sufren de esta manera han sido culpables de malos pensamientos. Pero la práctica es ciertamente una de las maneras por las cuales algunas personas pueden, y de hecho lo hacen, literalmente destruirse a sí mismas. Este ejemplo se da simplemente como ilustración del efecto del mal pensamiento, y la mayoría de la gente ha visto evidencias de ello entre sus amigos y parientes. La mayoría de mis lectores estarán, sin duda, por encima de este tipo de pensamiento, pero la misma ley actúa con todo tipo de pensamiento que se envía a la mente subconsciente. Hay dos clases de pensamiento, a saber, constructivo y destructivo, a veces llamados positivo y negativo. Depende de la clase de pensamiento que persistentemente moramos y pasamos a la mente subconsciente, lo que nuestras acciones en la vida han de ser. Si permitimos que nuestra mente habite en pensamientos destructivos, negativos, y esto, por desgracia, es a menudo el caso, ya que no requiere ningún esfuerzo. Entonces la acción destructiva y negativa será el resultado inevitable. En cambio, si tenemos pensamientos positivos o constructivos, y para ello, se requiere esfuerzo, igual que se requiere esfuerzo para subir una colina, entonces la acción constructiva se produce, como resultado natural. De esta manera, un hombre que se deja llevar por el odio, y medita sobre sus agravios, se verá inducido a pensar en el asesinato. Y si se regodea en pensamientos de asesinato, llegará un momento, en que podrá atentar contra la vida. Por otra parte, si el mismo hombre mantiene su mente fuera de sus agravios, y piensa en el perdón. O mejor aún, si ama, o mantiene en pensamientos de buena voluntad, a quien le ha agraviado,
entonces su vida será feliz y pacífica, y en su sentido más elevado, será exitosa. Por otro lado, un hombre que se deja llevar por pensamientos débiles y temerosos, que teme que su negocio fracase, que teme que su suerte le abandone, que teme que surja una competencia, a la que será incapaz de hacer frente, probablemente fracasará. Porque todas sus acciones serán débiles y vacilantes, y carecerán de la fuerza y la decisión necesarias para alcanzar el éxito. En cambio, si destierra todo pensamiento negativo débil, todo pensamiento de posible fracaso, y refuerza constantemente su mente con afirmaciones de éxito, en otras palabras, envía fuertes sugestiones de éxito a su mente subconsciente. Entonces ese hombre tendrá éxito en la vida, porque sus acciones serán fuertes y decisivas. Cuando se enfrenta a grandes dificultades, se dará cuenta de que su mente subconsciente le proporcionará una maravillosa energía y poder de permanencia, gran coraje y determinación. Esto ocurre simplemente porque ha sido entrenada por el pensamiento correcto para enfrentar esos desafíos. La mente, cuando está nutrida con pensamientos positivos y fortalecedores, se convierte en una fuente inagotable de apoyo y valentía en momentos difíciles. Sería posible llenar un libro con ilustraciones de la operación de esta ley, pero en un pequeño trabajo de este tipo, estos dos deben ser suficientes. La ley es inmutable, no puede ser engañada o evadida. Todo lo que pensamos se convierte tarde o temprano en acción, y como de nuestras acciones depende nuestra vida, se verá que es posible gobernar nuestra vida, mediante el control del pensamiento. Porque controlando nuestros pensamientos, gobernamos nuestras acciones, gobernando nuestras acciones, moldeamos nuestra vida y nuestras circunstancias, moldeando así nuestro destino. La vida no es una cuestión de azar o suerte, no es algo fuera de nuestro control, es en gran medida, el resultado o efecto de nuestros pensamientos. Por lo tanto, controlando nuestros pensamientos, y esto gracias a Dios, se puede hacer, podemos gobernar y dirigir nuestra vida, hasta un punto casi increíble. Como seres pensantes conscientes, creados, según la Biblia, a semejanza e imagen de Dios, o sea, un microcosmos del macrocosmos, poseemos uno de los mayores poderes del universo, y este poder es el pensamiento. La manera en que utilicemos este maravilloso poder, determinará el rumbo de nuestra vida. El maquinista envía su motor hacia atrás o hacia adelante, aunque es el mismo poder, el que se utiliza en cada caso. De la misma manera, el hombre pensante puede construirse o destruirse a sí mismo, mediante el buen o mal uso del potente poder del pensamiento. Depende de cómo utilice este poder, ya sea para bien o para mal, el que su vida sea exitosa, saludable, feliz o armoniosa, o que carezca de logros definidos, verdadero éxito y felicidad. Todo lo que un hombre siembra, eso también cosechará. Capítulo 2. Víctimas de la ignorancia. Nosotros no creemos que haya muchos, que tengan pensamientos negativos deliberadamente. La mayoría de la gente tiene buenas intenciones, y quiere hacer el bien y ser bueno. Pero, sin embargo, la mayoría de nosotros pensamos mal, más o menos, y esto se debe, según creemos firmemente, a la ignorancia. Como generalmente no se sabe que los pensamientos negativos son altamente destructivos, nos entregamos a ellos ignorantemente, pensando que no hacen daño. En realidad, los pensamientos de impureza, ira, venganza, odio, resentimiento, envidia, cavilaciones sobre agravios, cavilaciones sobre penas, pérdidas y aflicciones. Pensamientos de miedo, fracaso, debilidad, penuria, enfermedad, decaimiento, mortalidad y muerte, son todos altamente destructivos. Son destructivos para la salud, para la felicidad, para las circunstancias, y para la vida en todos sus aspectos. Destrozan el sistema nervioso, paralizan el esfuerzo, minan la voluntad, conducen a decisiones equivocadas. Se admitirá que se trata de un asunto de primordial importancia, y sin embargo, ni los niños ni el público en general son instruidos en estas cuestiones vitales. A causa de esta ignorancia casi universal, la mayoría de nosotros seguimos entregándonos al pensamiento negativo, en gran detrimento nuestro. ¿Cuántos de nosotros,
Por ejemplo, nos damos cuenta de que es el pensamiento el que mata, y no la falta de alimentos, en la mayoría de los casos de muerte por supuesta inanición. Sin embargo, una persona que ayuna voluntariamente, para curarse de alguna enfermedad orgánica, puede hacerlo. Si el ayuno se realiza sabiamente, durante 40 o incluso más días, no solo sin sufrir daños, sino con resultados muy beneficiosos. ¿Por qué en una situación, un ayuno forzado de pocos días puede llevar a la muerte, mientras que un ayuno voluntario, de aproximadamente 6 semanas, resulta beneficioso? La respuesta es, por supuesto, que lo que mata es el estado de la mente y el carácter de los pensamientos, y no la falta de alimento. De nuevo, después de unos pocos días de inanición, una persona se encuentra generalmente en un estado de gran debilidad y postración. Sin embargo, quien se somete a un ayuno voluntario suele continuar su trabajo, y solo en las últimas etapas es cuando trabaja menos que de costumbre. Un reverendo caballero recientemente llevó a cabo un ayuno de 40 o 50 días, hecho que fue detallado en nuestros diarios. Lo sorprendente es que durante este tiempo, no solo continuó con sus tareas habituales, sino que también encontró la concentración y el esfuerzo mental con el que escribir un libro sobre un tema exigente. Esto contrasta fuertemente con el estado de un hombre hambriento, quien después de solo unos pocos días, se ve reducido a un estado de colapso y agotamiento, seguido rápidamente por la muerte. Aquí podemos apreciar la inmensa influencia que ejercen la mente y el pensamiento en la resistencia y la supervivencia. Nuestra capacidad mental y emocional tiene un poder excepcional sobre nuestra existencia, y demuestra cómo el enfoque adecuado puede llevarnos a resultados asombrosos incluso en las circunstancias más extremas. En el caso del hombre hambriento, piensa que se está muriendo, porque no tiene comida, y en consecuencia, se muere muy pronto. El ayunante piensa que ayunando está mejorando su salud, y su salud mejora en consecuencia, incluso hasta la superación de la incurable, así llamada, enfermedad orgánica. Últimamente, se han publicado en los periódicos muchos casos de personas importantes que se han sometido voluntariamente a un ayuno prolongado, y al hacerlo, han recuperado la salud. Pero esto no es nuevo en absoluto. Que yo sepa, este método de curación era bastante conocido en ciertos círculos hace un cuarto de siglo o más, aunque su aspecto mental no parece haber sido apreciado en su verdadero valor. No hay ninguna razón por la que un hombre hambriento, si estuviera bien alimentado al principio, no pudiera vivir tanto como un ayunante. Y lo haría si solo pudiera controlar sus pensamientos y pensar de la misma manera que piensa un ayunante. Pero en primer lugar, habría que convencerle de que el ayuno es beneficioso para la salud, y esto no sería fácil, porque la ignorancia y los prejuicios mueren con fuerza. Además, como el hombre es propenso a mirar al futuro con ansiedad, probablemente se consumiría de preocupación. Pues temería no poder obtener alimentos, después de que su ayuno obligatorio haya sobrepasado la etapa o límite beneficioso. Pero el hecho es que no es la ausencia de comida lo que mata a un hombre hambriento, sino su estado mental. Son sus pensamientos de miedo los que le matan, del mismo modo que son los pensamientos y la expectativa de curación los que mantienen vivo al ayunante, conservando su fuerza y capacidad de trabajo. No se debe deducir de estas pocas observaciones que estoy a favor del ayuno promiscuo, pues un ayuno mal meditado puede causar mucho daño. En algunos casos, el ayuno es beneficioso, aunque debe realizarse bajo supervisión experimentada. También hay mucha ignorancia sobre otro punto, que es la posibilidad de controlar el pensamiento. Generalmente no se sabe que nuestros pensamientos pueden ser controlados y regulados de la misma manera que un policía londinense controla y regula el tráfico. Levanta la mano y, al instante, el tráfico que circula detrás de él se detiene, dejando pasar a los vehículos de una calle transversal. Los pensamientos indeseables y destructivos pueden ser detenidos, mientras que otros pensamientos de carácter deseable y constructivo pueden ser alentados. La gente dice, no puedes evitar tener estos pensamientos, ¿verdad? Dan por sentado
que uno no puede controlar sus pensamientos. No se dan cuenta de que es posible cambiar deliberadamente de tema en lo que se refiere a los propios pensamientos, del mismo modo que se cambia de tema de conversación. Todos cambiamos el tema de conversación si nos resulta desagradable, pero ¿cuántos de nosotros cambiamos el tema de nuestros pensamientos de la misma manera deliberada, mediante el ejercicio de nuestra voluntad? Sin embargo, se puede hacer, casi con la misma facilidad, si solo lo hacemos, en lugar de pensar y decir que no se puede hacer. No solo es posible cambiar el tema de nuestros pensamientos, sino que también es posible abstenerse de pensar por completo. Ambos son logros del más alto valor posible, y solo pueden adquirirse mediante la práctica y el entrenamiento. Pero incluso el más débil de nosotros puede adquirirlos si somos silenciosamente persistentes. No necesitamos ser inteligentes, ni tener grandes dotes, ni ser fuera de lo común. Y de hecho, podemos estar muy por debajo de la media, en dones mentales, fuerza de voluntad y dotes intelectuales. Sin embargo, si somos silenciosamente persistentes, con el tiempo, podemos aprender a superar nuestros pensamientos. Y cuando llegamos a ser dueños de nuestros pensamientos, llegamos a ser dueños de nosotros mismos, y cuando llegamos a ser dueños de nosotros mismos, llegamos a ser dueños de la vida misma. No oponiéndonos a la disciplina de sus experiencias, sino tratándolas de la mejor manera posible, manteniendo una mente tranquila y firme, una fe tranquila y un espíritu inquebrantable. Capítulo 3. Víctimas de la sugestión. Todos somos víctimas, en mayor o menor medida, de la sugestión. Personas de mente fuerte y sin escrúpulos influyen deliberadamente en los demás por medio de la sugestión, con el fin de aprovecharse de ellos. Un abogado en un tribunal le dice a un testigo, le sugiero. Y luego sigue una sugerencia, que puede ser tanto falsa como injusta, pero que puede abrumar o confundir tanto a un testigo, como para destruir el valor de su testimonio. Así es como una mente fuerte domina a una más débil, por la fuerza de la voluntad y la sugestión. El hipnotizador sugiere a su víctima que un trozo de metal frío aplicado sobre su espalda desnuda es una plancha al rojo vivo, e inmediatamente la carne se quema y se llena de ampollas. De forma muy parecida a lo que ocurriría si el metal estuviera realmente al rojo vivo. O puede sugerir a su víctima que un vaso de parafina es un vaso de limonada, y él, la víctima, lo beberá, evidentemente disfrutándolo y pensando que es limonada. Y así, de esta y de muchas otras maneras, demuestra el hipnotizador cuán poderosa es la sugestión. En uno de los libros del Dr. Schofield, posiblemente este mismo, se narra la historia de dos médicos conocidos, los cuales, como demostración de la influencia de la sugestión, hicieron señas a un hombre en un restaurante, y luego le dijeron que estaba gravemente enfermo, y que debería reposar en cama. El hombre, conociendo su reputación y su alto prestigio como médicos, les creyó, se fue a casa, se acostó y murió. Es justo y caritativo suponer que ninguno de los médicos esperaba más que una leve enfermedad como resultado de lo que parecería una acción insensata y censurable. Todos los días nos dicen en el periódico que tomemos las pastillas de fulano. Puede que no hagamos caso de la sugerencia durante años, pero, tarde o temprano, quizás nos encontremos tomando las pastillas o aconsejando a alguien que lo haga. Ves a un hombre con los ojos llorosos, estornudando y usando su pañuelo. Esta visión le sugiere gripe, con el resultado de que, si no tiene una mentalidad positiva, en breve puede desarrollar un ataque usted mismo. La sugestión nos afecta de mil y una maneras diferentes. La recibimos a través de los ojos, los oídos, el gusto, el olfato y el tacto. Somos víctimas de ella en todo momento, a menos que aprendamos a tener una mentalidad positiva y a ponernos a prueba contra la sugestión en todas sus formas. No hay espacio para mí, más que para mencionar otras formas, por las cuales somos inconscientemente afectados e influenciados por la sugestión. La publicidad de medicinas, patentadas en periódicos y revistas, son los medios más potentes y poderosos de sugestión.
Ya hemos mencionado el efecto de que nos digan día tras día, en nuestro periódico y por medio de vallas publicitarias, que tomemos una determinada marca de píldoras. Pero las ideas modernas de publicidad, de medicamentos inútiles y nocivos, dejan muy atrás a estos métodos de publicidad en cuanto a fuerza y valor sugestivos. Las imágenes de personas estornudando, y de otras dobladas con dolor de espalda, solo pueden tener un efecto, y es hacer que la gente imagine que padece la dolencia descrita. Recuerdo que cuando era niño, leía en los periódicos de la época largos anuncios, que llevaban por encabezamiento, ¿qué es esta nueva enfermedad que se nos viene encima? Me afectó tanto, que llegué a convencerme de que yo padecía la enfermedad, y además gravemente. Me alarmé tanto que, sin duda, no habría tardado en enfermar de verdad, si no hubiera contado a mis padres mis temores. Nunca olvidaré los gritos de júbilo con que saludaron mi confesión. Parecía que nunca iban a dejar de reír. Pero se rieron de mis temores, y desde entonces he mantenido una actitud positiva hacia o en contra de los anuncios de medicamentos patentados. Muchos de mis lectores habrán leído el humorístico recuento que hizo el difunto Jerome Klapka de su experiencia con una obra médica de síntomas. Decía que cuando terminó de leer el libro se dio cuenta de que tenía todas las enfermedades del mundo, excepto la rodilla de criada. Un libro escrito, sin duda, para hacer reír y divertir, pero con una pizca de verdad que, si las masas se dieran cuenta, haría que los traficantes de medicamentos cerraran el negocio. También existe lo que se denomina sugestión de masas. Todos somos propensos a pensar lo mismo que la multitud y a sentir las mismas emociones que las masas. Es muy fácil para una persona positiva influir en los pensamientos y emociones de una multitud de personas. Es difícil para uno de la multitud no ser movido con la multitud. Esta es la razón por la que la gente, que de manera ordinaria es sensata, se vuelven seguidores de la multitud en ocasiones de regocijo nacional. También es la razón por la que personas que son pacíficas e inofensivas en la vida privada, pueden, cuando están en una multitud, unirse a actos de violencia y desorden. Es simplemente que la emoción de la masa se apodera de ellos, influyéndoles tan fuertemente que se dejan llevar. Es un hecho que algunas personas son más influenciables por la sugestión que otras. Algunas son rígidas y flemáticas, y sobre ellas, la sugestión parece tener menos efecto. Otras, por el contrario, son más sensibles y muy nerviosas. Estos son muy influenciados por la sugestión, siendo una presa fácil, hasta que aprenden a ser a prueba de ella. Estos pueden sentir que les ha ido mal y que la vida ha sido injusta con ellos al hacerlos tan sensibles. Pero no tienen por qué compadecerse de sí mismos. Puesto que, por el contrario, tienen mucho que agradecer, porque las personas de este tipo son las que más pueden beneficiarse de la sugestión cuando se hace un uso adecuado y científico de ella. Finalmente, llegamos al tema de la tentación. Todos somos tentados de una manera u otra. Lo que tienta gravemente a uno, puede no afectar en absoluto a otro, pero cada uno es tentado de una manera peculiar. ¿Qué es la tentación, sino sugestión? No necesitamos discutir de dónde, o de quién viene la sugestión, sin duda es suficiente con que sepamos que somos víctimas de ella, hasta que aprendamos a resistirla con éxito. No hay sugestión más sutil que la de la tentación. Es tan astuta, que parece imposible contrarrestarla de ninguna manera. Incluso en nuestros mejores momentos, cuando quisiéramos realizar actos nobles, se nos sugieren ideas y motivos viles. Si no queremos caer, debemos ejercer una eterna vigilancia. Y es por esto, que se nos dice en el más grande de todos los libros, por el más grande de todos los maestros: velad y orad, para que no entréis en tentación. Para concluir este capítulo, permítanme tocar ligeramente la enseñanza de quienes afirman que casi todo es sugestión. Su teoría es que solo poseemos conciencia, y que todo lo que forma nuestra vida es el resultado de la sugestión. Así dicen, la pobreza es el resultado de la aceptación de sugestiones de pobreza. La enfermedad
el resultado de la aceptación de sugestiones de enfermedad. Los problemas, el resultado de la aceptación de sugestiones de problemas, y así sucesivamente. Para contrarrestar estas sugestiones, se recomiendan autosugestiones de tipo opuesto. Se aconseja a la persona afectada por la pobreza que se susurre a sí misma, mientras se duerme, sugestiones de riqueza, prosperidad y abundancia. Si el subconsciente, o como dicen algunos, el inconsciente, acepta la sugestión, entonces se acaba la pobreza. La persona enferma hace lo mismo, salvo que utiliza sugestiones de salud, con un resultado placentero similar, si el subconsciente o mente de poder interior solo acepta la sugestión que se le susurra. Todo esto puede parecer pura basura a la mayoría de nuestros lectores. Aunque, sin embargo, el escritor no está dispuesto a aceptar tal enseñanza en la forma cruda anterior, si bien, por lo que él cree, hay una cantidad considerable de verdad en ella. No obstante, no es aconsejable jugar con la mente subconsciente de esta manera. Hoy en día, muchos sufren los efectos de experimentos imprudentes realizados sin conocimiento ni experiencia. Capítulo 4. El secreto de la superación. Moldear y dar forma a la vida, como la arcilla en manos del alfarero. ¿Por qué es tan importante el pensamiento correcto? Es importante porque influye en nuestras acciones. Es importante porque forja el carácter y una mente firme. Es importante porque de él depende nuestro bienestar y el éxito de toda nuestra vida. Es importante porque a través del pensamiento correcto podemos superar la sugestión dañina. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que el pensamiento es la causa de nuestras acciones y decisiones. Esto se debe en gran parte a que nuestras circunstancias dependen de nuestros pensamientos. Si por ejemplo, no superamos las dificultades de la vida en nuestros pensamientos, nunca podremos superarlas en la experiencia real. Con esto quiero decir, que nuestras dificultades deben ser afrontadas y vencidas audazmente en el pensamiento, si alguna vez esperamos superarlas realmente. En cierto modo, es un buen consejo decir a la gente que no se obsesione con sus penas, sino que piense en cosas agradables. Pero puede conducir a un hábito de pensamiento, casi tan destructivo, como obsesionarse con los problemas. Esta aplicación negativa, de lo que pretende ser un buen consejo, es responsable del fracaso de los que dicen, he intentado pensar correctamente, pero no hay diferencia. La razón por la que no hay diferencia es que no se trata en absoluto de un pensamiento correcto, sino de una forma de pensamiento erróneo. Esas personas dicen, nunca me permito pensamientos erróneos sobre mis problemas, me niego a pensar en ellos. Así es, y es aquí donde radica todo el problema. En lugar de afrontar los problemas de la vida con valentía y vencerlos con el pensamiento, se huye de ellos. Tan pronto como la mente se topa con un pensamiento desagradable, con el pensamiento de un deber fastidioso que hay que cumplir, o de una crisis que hay que afrontar, o de una dificultad que hay que superar, la mente lo esquiva y pasa a algo más agradable. El que dice, nunca pienso en mis problemas, y huye de los pensamientos desagradables de este tipo, se encuentra con que nunca puede superar las dificultades reales, cuando éstas surgen en su vida. Y de hecho, su supuesto pensamiento correcto le impide tomar decisiones y enfrentarse con firmeza y sensatez a sus dificultades. Primero debemos vencer en nuestros pensamientos, si alguna vez queremos vencer en la experiencia real. El mundo puede dividirse en dos clases de personas, 1, los que vencen a la vida, y 2, los que son vencidos por la vida. Los que superan las dificultades de la vida, son los que lo hacen con el pensamiento. Los que son vencidos por las dificultades de la vida, son los que no vencen con el pensamiento. Incluso si estos últimos no han practicado deliberadamente el esquivar pensamientos desagradables en un intento equivocado de seguir una línea de pensamiento que creían erróneamente que era correcta. Aún así son pasivos, es decir, no logran superar, a través del pensamiento, la dificultad que eventualmente debe ser superada en la experiencia real. El secreto de la superación está en la victoria del pensamiento.
Si vencemos continuamente en nuestros pensamientos, desarrollamos una mente firme. Sin una mente firme, es imposible vencer en la batalla de la vida. Por otra parte, no hay dificultad, capaz de solución humana, que no pueda ser superada por una mente firme. En verdad, si la mente de un hombre se dirige a ultranza hacia un determinado objeto, no solo tendrá éxito, sino que las cosas más notables pueden lograrse, a pesar de cualquier cosa que pueda esperarse. La mente se vuelve poderosa y crece en fuerza al enfrentar una dificultad en el pensamiento. Avanza hacia la dificultad en el pensamiento y luego le da el impulso de toda su mente y voluntad. Y así, el hombre avanza en su totalidad, atravesando la dificultad hasta el otro lado, obteniendo la victoria. Esto genera un poder interno, que es acumulativo, el cual, cuando llegamos a nuestra dificultad en la experiencia real, nos ayuda a atravesarla con éxito. Esto es muy diferente de preocuparse por las cosas. La preocupación es destructora. Al preocuparnos por nuestros problemas, no solo estimulamos el miedo, una de las emociones más destructivas, sino que también hacemos surcos en el cerebro. Y alrededor de estos surcos giran nuestros pensamientos en una repetición interminable. A través de la práctica de la preocupación, el cerebro se construye de tal manera que la preocupación se convierte en un hábito. Es decir, tan pronto como pensamos en algún problema inminente, o algo va mal en nuestra vida o trabajo, o pensamos que algo ha ido mal o va a ir mal, o tememos que pueda ir mal. Entonces, inmediatamente las células utilizadas por la preocupación son estimuladas a la acción, estando ya completamente cargadas de energía nerviosa, esperando explotar. Y los pensamientos giran y giran a lo largo del surco preparado para ellos. Adiós a la tranquilidad, adiós al sueño y, con el tiempo, adiós a la salud. Algunas personas son de naturaleza preocupada, algo que heredan de sus padres. El escritor es una de estas personas. Otras, por el contrario, nunca se preocupan por nada. Si fueran condenados a muerte, probablemente se sentarían a leer un libro. Si el verdugo estuviera a su lado, probablemente dirían, por favor, espere un minuto o dos hasta que haya terminado este capítulo. En cierta ocasión, un conocido mío tuvo que ser informado de que padecía una enfermedad que le privaría de uno de sus sentidos. Ahora, le dijeron, debes tratar de no preocuparte por ello. Él soltó una carcajada tranquila y despreocupada, y luego dijo, no me preocuparé, no somos una familia que se preocupe. Tomamos las cosas como vienen y descubrimos que no son tan terribles, después de todo. Siempre hay compensaciones. Esto demuestra la asombrosa diferencia que existe en la naturaleza y el temperamento de las personas. Creemos, sin embargo, que la proporción de personas que se preocupan es mucho mayor que la de las que no lo hacen. Como el tema de la preocupación es tan importante, hay que dedicarle un capítulo aparte. Pero aunque no debemos preocuparnos por nuestros problemas o temores imaginarios, debemos afrontarlos con valentía, en pensamiento y voluntad. En ningún caso debemos huir de ellos, pues probablemente no haya nada más negativo y destructivo que esto. Los que se niegan a enfrentarse a sus dificultades y siguen eludiendo la cuestión son, por lo general, los mayores preocupadores. Evitar la cuestión con el pensamiento aumenta los problemas, por lo que realmente hay más por lo que preocuparse. A riesgo de parecer repetitivo, debo señalar de nuevo esta verdad, tan vital e importante, que debemos superar en el pensamiento. La enseñanza que nos pide, que nos olvidemos de nuestros problemas y pensemos en cosas agradables, o que nos permitamos soñar despiertos, puede seguirse positivamente, pero tal como suele aplicarse, es bastante negativa. Cuando se aplica de forma negativa, debilita la voluntad, le roba a uno la iniciativa, y destruye su poder para decidir y actuar. En lugar de evitar la cuestión, cuando el pensamiento del problema o dificultad inminente surge en la conciencia, debemos afrontarlo con valentía, afirmando nuestra capacidad para superarlo y salir victoriosos. Si cada vez que surge este pensamiento, lo enfrentamos con una afirmación de poder, superación y victoria,
Entonces, cuando llegue el momento de enfrentar la dificultad en la vida real, descubriremos que tenemos una gran fuerza para superarla y salir triunfantes. Nos encontraremos con una mente firme y una reserva de poder que nos sorprenderá. Enfrentarse de esta manera a pensamientos de fracaso, dificultad o miedo, tiene un efecto sobre la mente subconsciente. Recibe una dirección definida y se da cuenta de lo que se espera de ella. Como fiel servidora que es, no nos falla. Estas afirmaciones pueden ser de varios tipos y deben variar necesariamente según el tipo de persona que las utilice. Para uno, ninguna afirmación que no sea de carácter bíblico y devocional puede ser de ayuda. Para otro, una afirmación de tipo religioso no sería útil, pero una forma más psicológica podría ser satisfactoria. Cada uno debe elegir la forma que le resulte más atractiva. El que comienza con una forma psicológica de afirmación puede adoptar finalmente una religiosa o devocional. La forma que le atrae a uno en el momento presente es la correcta en el momento presente. Cuando por lo tanto, la persona de mentalidad religiosa se encuentra con un pensamiento de dificultad, prueba o miedo, puede enfrentarse a él audazmente con el pensamiento contrario o afirmación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y por tanto, atravesaré esta dificultad con el poder de Cristo, que puedo usar ahora y siempre. Al mismo tiempo puede imaginarse a sí mismo, atravesando su dificultad con un empujón, siendo llevado por poderes invisibles. Con el tiempo, se forma el hábito mental de afrontar todas las dificultades y temores mentalmente con un empuje victorioso. En lugar de huir de ellos con el pensamiento, se los enfrenta, natural y habitualmente, con un sentimiento de empuje victorioso. Quien hace esto se vuelve muy fuerte, firme, perseverante, persistente y grande de carácter. Otro tipo puede no ser capaz de usar la forma religiosa de afirmación, pero puede usar algo similar, aunque en una forma diferente. Puede enfrentarse al pensamiento de problema o miedo, simplemente repitiendo las palabras, éxito, victoria, superación. Al mismo tiempo, imaginándose a sí mismo, atravesando triunfante su problema o dificultad, sostenido y fortalecido por poderes que no comprende, pero que brotan de su interior. Mediante el cultivo de este hábito mental, la vida cambia enormemente, simplemente porque el carácter se mejora fuera de todo conocimiento. En lugar de que las dificultades de la vida lo abrumen, el estudiante las supera. Cuando ha logrado esta victoria, encuentra nuevos campos que conquistar, nuevas y hermosas vistas que se abren ante él. Descubre que puede moldear y dar forma a su carácter, y por este medio, moldear y dar forma a su vida. Algunas personas piensan en forma de imágenes mentales. La naturaleza de su vida y el carácter de sus circunstancias dependen del carácter de sus imágenes mentales. Por lo tanto, si son de problemas, fracasos, etc., deben invertirse en su opuesto positivo. Algunas personas son naturalmente dadas a las imágenes mentales negativas. Cuando piensan en el trimestre, se imaginan a sí mismas incapaces de pagar el alquiler y las terribles consecuencias, como la venta forzosa, el desahucio, etc. Cuando piensan en negocios, si son propietarios, ven una imagen de bancarrota y de sí mismos en el tribunal, siendo interrogados por el administrador judicial. Si pertenecen a las clases empleadas, se imaginan sin trabajo, sin hogar, uno de los miles que buscan empleo en vano y sufriendo todos los males e incomodidades que tal situación conlleva. Si ven un accidente, se imaginan a sí mismos como víctimas, destrozados al borde de la carretera. Si ven o leen acerca de un hospital, se ven a sí mismos como internos, sometidos a una temible operación o despidiéndose de sus llorosos familiares, mientras pasan a un mundo menos terrible. Desgraciadamente, permitir que tales imágenes mentales ocupen la mente, puede traerles las mismas condiciones que temen y visualizan. Por esta razón, es de la mayor importancia que todas esas imágenes mentales negativas sean invertidas en sus opuestos positivos. De este modo,
no solo se evitan los efectos nocivos de tales imágenes negativas, sino que se posibilitan los estados opuestos en la propia experiencia. Si en lugar de estas imágenes mentales de fracaso, pobreza, desastre, accidente, enfermedad y muerte, se transmutan en imágenes de éxito, prosperidad, salud, protección contra el peligro y una vejez feliz. Entonces, estos estados deseables tienden a manifestarse en la vida, en lugar de los indeseables, que podrían haber aparecido de otro modo. Por ejemplo, si en lugar de ver una imagen mental de desahucio, o de ser vendido, como resultado de no poder pagar el alquiler, se persiste en una imagen mental de alquiler pagado, una casa confortable, sin cuidados. Entonces, es probable que este feliz estado de cosas se manifieste, mucho más de lo que sería el caso de otra manera. Como la imagen mental es probablemente la forma más poderosa del pensamiento, no se puede subestimar la importancia de su cultivo correcto. El efecto de tal cultivo es producir un estado de mentalidad positiva, una condición muy deseable. También forja el carácter, haciéndonos fuertes donde antes éramos débiles y capaces de lograr muchas cosas que antes éramos incapaces de emprender. Capítulo 5. ¿Creadores de nuestro propio mal? ¿Vivimos en un universo malvado, y somos víctimas de un destino malicioso y cruel? ¿O vivimos en un universo ordenado cuyo principio subyacente es la bondad o el amor? No podemos evitar pensar que la mayoría de nosotros creemos interiormente que es cierto lo primero y no lo segundo. Por eso albergamos miedos subconscientes, por eso somos pesimistas, aunque exteriormente parezca lo contrario. ¿Quién puede medir los efectos terribles que causa este pesimismo interior? Como he dicho en otro lugar, la creencia en el mal tiende a producir el mal. La creencia en el fracaso tiende a producir fracaso, la creencia en la enfermedad tiende a producir enfermedad, y así sucesivamente. Lo que se necesita es un cambio de creencia, tras el cual se produce automáticamente un cambio de pensamiento. El hecho es que vivimos en un universo ordenado, aunque nosotros mismos no lo estamos. No estamos en correspondencia con nuestro verdadero entorno. Nuestro verdadero entorno es un universo ordenado y perfecto. La ley oculta de la vida es el amor o la cooperación. Reinheimer, el biólogo, enseña que en toda la naturaleza, tanto en las plantas como en los animales, la salud y el progreso siguen cuando se obedece esta ley de cooperación, y que la enfermedad y el desorden siguen a su violación. Es decir, cuando se siguen prácticas depredadoras o parasitarias en lugar de las de servicio y cooperación. Primero tenemos que creer que vivimos en un universo ordenado, y que la vida se basa en el amor. También tenemos que creer y reconocer que la causa de nuestro propio mal, o del desorden en nuestra vida, se encuentra en nosotros mismos. La verdad de todo el asunto es que no estamos en armonía con la vida, y no estamos viviendo en obediencia a su ley fundamental. La armonía, la paz, el verdadero éxito y una vida sin preocupaciones, solo son posibles en la medida en que estemos en correspondencia con la vida, con el universo ordenado en el que vivimos. En la medida en que trabajemos en conformidad con la ley de la vida y del universo que es el amor o la ayuda cooperativa. Llegará un tiempo, como nos dice el profeta Isaías, en que esta ley se observará inequívocamente. En que el león comerá el mismo alimento que el buey, y en que no harán daño, ni destruirán en todo mi santo monte. Porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Este estado ideal puede estar muy lejos, pero nosotros, que conocemos la verdad, podemos ponerlo en práctica aquí y ahora. Al hacerlo, no podemos dejar de traer a nuestra vida una armonía y una paz indescriptibles. Podemos dar gracias al cielo todos los días, por vivir en un universo ordenado, podemos rezar todos los días, para estar en correspondencia con él. Podemos pensar y actuar todos los días, de acuerdo con su principio o ley subyacente, de cooperación y servicio útil. Nuestro primer pensamiento, en cada circunstancia de la vida será, no es que puedo sacar de ello, sino cuánto puedo ayudar. Esto, por supuesto, es una tontería según los estándares mundanos,
pero es realmente la sabiduría más elevada, y conduce al logro de una vida de verdadera armonía, satisfacción y paz. Había una vez un hombre sabio, que vivía en una pequeña ciudad y al que muchos acudían en busca de consejo e información. Un día, un recién llegado a la ciudad, se dirigió al sabio, y le dijo, ¿qué clase de gente es la que vive aquí? El sabio respondió preguntando, ¿qué clase de gente había en la ciudad de la que vienes? El recién llegado respondió, oh, eran unos miserables, antipáticos, mezquinos, maleducados y muy difíciles de tratar. Bueno, dijo el sabio, aquí los encontrarás igual. Otro recién llegado, se acercó al sabio, y le hizo la misma pregunta, ¿qué clase de gente es la que vive aquí? El anciano respondió de nuevo preguntando, ¿cómo era la gente del pueblo de donde vienes? Oh, respondió el segundo recién llegado, era un pueblo espléndido, amable, amistoso y lleno de bondad. Me dio pena dejarlos atrás. Entonces, dijo el sabio, aquí los encontrarás igual. Más bien una exageración, estarás pensando, pero encierra una gran verdad. Nuestro mundo individual, pues cada uno de nosotros vive en un pequeño mundo propio, es un reflejo de nuestra vida mental. Lo poblamos de odio y discordia, o de amor y armonía, según nuestros pensamientos. Nuestra vida está llena de maldad, en la medida en que no armonizamos con el orden divino, que es la única realidad. La vida es esencialmente buena, aunque pueda contener muchas decepciones y muchos golpes. Muchos de ellos, sin embargo, son de nuestra propia creación. ¿No cosechamos, en la madurez y en la vejez, los frutos de los errores o pecados de nuestra juventud? La vida es buena, aunque forjadora del carácter. Si nos armonizamos con ella, soportando de buen grado sus disciplinas, evitamos muchas desgracias y problemas. En otras palabras, dejamos de crear nuestro propio mal. Capítulo 6. Pensamiento y actitud correctos, la base del éxito y la prosperidad. Aquellos que triunfan, poseen un cierto tipo de mente. Es cierto que tienen ambición, visión y fuerza motriz, capacidad de trabajo y una voluntad fuerte. Nunca escatiman esfuerzos y, además, aprovechan cada oportunidad que se les presenta. Pero su principal causa de éxito es su tipo de pensamiento. Piensan en términos de éxito y logros, abundancia y prosperidad. La vida tiende, con el paso del tiempo, a expresar el tipo de pensamiento en el que se piensa habitualmente. Si pensamos constantemente en términos de éxito y prosperidad, entonces, tarde o temprano, expresamos estas cosas en mayor o menor grado en nuestra vida. Es decir, según nuestra capacidad, alcanzamos el mayor éxito posible en nuestro caso. No todos podemos estar en la cima del árbol, pero cada uno puede ascender a la mejor posición, para la que nuestro genio particular nos encaja. Excepto en el caso de esas personas peculiares, que creen que pueden hacer cualquier cosa y todo, mientras que no pueden hacer nada correctamente, todos podemos lograr mucho más, de lo que podríamos creer posible. Hay habilidades ocultas en nosotros, que son inimaginables. Nuestras capacidades parecen aumentar, a medida que aumentan nuestras responsabilidades. La vida nos exige mayores logros, y, he aquí, el poder y la habilidad aparecen, de un modo sorprendente para nosotros mismos y, probablemente, aún más para nuestros amigos. He conversado a propósito, con un gran número de personas fracasadas. Por personas fracasadas, me refiero a aquellas que, aunque trabajadoras y deseosas de salir adelante, siempre se hunden hasta el fondo, por mucho que se les ayude, y a pesar de las espléndidas oportunidades que se les ofrecen. En todos ellos, he encontrado el mismo tipo de hábito mental. Piensan en términos de penuria y fracaso. Debido a esto, todas sus acciones y decisiones, desconocidas para ellos mismos, son de tal tipo, que provocan condiciones de penuria y fracaso. Los hombres con las mismas capacidades, no tienen el mismo éxito. Uno puede parecer afortunado, mientras que el otro puede parecer muy desafortunado, pero estoy convencido de que la causa de la diferencia se encuentra en la mente.
Uno tiene una idea fija de éxito y logro, que actúa como un centro alrededor del cual giran sus pensamientos, tanto conscientes como subconscientes. Mientras que el otro tiene una idea fija o miedo al fracaso, alrededor del cual giran continuamente sus pensamientos. Uno está lleno de energía e inspirado para alcanzar el éxito, mientras que los esfuerzos del otro se ven socavados y sus energías minadas por una idea oculta o miedo al fracaso y a la ruina. Ahora bien, aunque es cierto que uno puede nacer con un tipo de mente de éxito, mientras que otro puede heredar un tipo de mente de fracaso, no significa necesariamente que el último deba seguir siendo siempre un fracasado. Su tipo de mente puede cambiar. Para lograrlo, no tiene que recurrir a los servicios de un costoso especialista o practicante mental, lo hace él mismo, mediante un cambio de pensamiento. Al cambiar su pensamiento, transforma gradualmente la idea fija de fracaso en una de éxito. La actitud de la mente cambia, y los pensamientos se entrenan para fluir en una nueva dirección. Esto, con el tiempo, cambia a todo el hombre, de modo que se eleva como un corcho en el agua, en lugar de hundirse como una piedra. Llega a lo que para él es la cima de su profesión o vocación, en lugar de gravitar hacia el fondo. Descubre que hay mucho espacio en la cima, simplemente porque muy pocos utilizan su mente, de forma constructiva. Se convierte en uno de los pocos favorecidos, solo porque utiliza su mente como un instrumento creativo, y no con el mero propósito de realizar un trabajo rutinario. No hay que olvidar que el verdadero éxito se basa en el servicio. Solo mediante nuestra ayuda cooperativa al mundo, podemos encontrar la felicidad, y esto es en sí mismo, el verdadero éxito. El dinero y la fama son inútiles, si no aportan felicidad y satisfacción. El servicio y la ayuda cooperativa traen el éxito más verdadero y duradero. Combinados con la eficiencia, nos hacen indispensables en nuestra rama o vocación particular. Tarde o temprano, la calidad del carácter cuenta su propia historia. Los que ascienden rápidamente, riéndose de cosas como el servicio, la integridad, etc., generalmente, caen más tarde en la ruina y la deshonra. Por lo tanto, nuestros pensamientos no deben ser meramente de éxito y logros, sino de servicio y ayuda. No debemos pensar tanto en ¿qué obtendré de ello?, como en ¿cuán útil puedo ser?, ya que todo éxito sólido se basa en el grado de nuestra utilidad para la comunidad. Cuanto más útiles seamos, más indispensables nos convertiremos, y por tanto, mayor será la recompensa, por regla general. Aparte de todo esto, el hecho es que pensar en términos de éxito y logros, manteniendo al mismo tiempo una conciencia de abundancia y prosperidad, tiende a atraer estas cosas hacia nosotros. La mente es creativa hasta un grado inimaginable, para la mayoría de las personas. Y nuestros pensamientos atraen hacia nosotros, cosas de su misma clase, oportunidades de éxito y circunstancias más abundantes, por un lado, o de fracaso y carencia, por otro. La causa interna del éxito está, pues, en la mente. En lugar de dejarla vagar por donde le plazca, tenemos que entrenarla para que piense de forma constructiva. Mientras otros pasan su tiempo libre tontamente, nosotros debemos, por el contrario, obligar a la mente a pensar positivamente en términos de logro. Podemos mantener un ideal en la mente, de una manera continua, alrededor del cual girarán los pensamientos, de forma natural y fácil. Un pensamiento constructivo como este, nos obliga a trabajar y a esforzarnos, mientras que otras personas pierden el tiempo en el placer. Sin embargo, no es una dificultad, sino una gran alegría. Despierta nuestro entusiasmo, tras lo cual todas las tareas se vuelven comparativamente fáciles. Tarde o temprano, justo cuando estamos preparados para ello, la oportunidad se nos presenta, algo tan seguro como la salida y la puesta del sol. La ley es infalible. Cuando estamos preparados, la oportunidad aparece. Para terminar este capítulo, permítanme hacer una advertencia. El éxito puede convertirse en nuestro amo y nosotros en su esclavo. Por lo tanto, es importante que elijamos la forma más elevada de éxito, si podemos. Sin embargo, por regla general,
no tenemos elección, porque nuestra ambición, por así decirlo, nace en nosotros. Tenemos en mente el caso de un pobre muchacho, con una educación elemental en el campo, que ahora es un misionero ordenado, aparentemente una hazaña imposible, para alguien de su posición. Es imposible decir si él eligió su vocación o si su vocación lo eligió a él. Pero en cualquier caso, su vida de trabajo, sacrificio y servicio, aunque signifique cansancio, fiebre, pobreza y burla por parte del mundo, le traerá la satisfacción más verdadera. Tiene más éxito, quien encuentra su éxito en el servicio y en intentar hacer del mundo un lugar mejor para que otros vivan en él. Entonces no importa si su éxito se convierte en su amo y él en su esclavo, porque tal esclavitud se convierte en la mayor alegría y da la mayor satisfacción. Estos son los tesoros que ningún dinero puede comprar y que siempre eluden quienes los buscan a través de la adquisición de riquezas y fama. Capítulo 7. El efecto del pensamiento sobre la salud. El pensamiento afecta a nuestra salud mucho más de lo que generalmente se cree. Si bien es cierto que las enfermedades hereditarias, los alimentos desvitalizados y los modos de vida malsanos desempeñan un papel destacado, creo que el pensamiento es el factor más importante. Cuando digo pensamiento, incluyo las emociones, porque son despertadas por nuestros pensamientos. Y sin embargo, es posible evitar despertar la energía emocional, entrenando los pensamientos para que piensen en líneas diferentes a las sugeridas por los deseos o impulsos primitivos. Generalmente, en obras de este tipo, se le dice al lector que deje de pensar en la enfermedad, el malestar, etc., y que en su lugar piense en la salud, el vigor, la plenitud, etc. Este es un buen consejo, en la medida en que se aplica a la salud. Se trata de un buen consejo en la medida en que se aplica, ya que pensar en la enfermedad y la mala salud, crea una condición mórbida que conduce a la enfermedad. Está bien pensar en uno mismo como alguien completo, sano y lleno de vida, alegría y energía. Tal imagen mental solo puede hacer el bien. Por lo tanto, el principiante puede decir, tengo una salud radiante, y tratar de sentirse así, e imaginarse a sí mismo, mentalmente, como la imagen de la salud y la vitalidad perfectas. De este modo, da el primer paso hacia una mejor salud. Este método, aunque bueno a su manera, no es en absoluto el método ideal, y por lo tanto, deberían adoptarse métodos mejores lo antes posible. Pero en este tema hay mucho más que esto. Las causas de la mala salud son mucho más profundas. En este pequeño trabajo, no podemos entrar en un estudio profundo de la causa subyacente de todas las enfermedades y desórdenes, pero podemos mencionar 2 o 3, que son fundamentales y de la mayor importancia. En primer lugar, hay que comprender que la salud es un estado de normalidad. Es decir, que no es malo estar bien y anormal estar mal. Hay 3 estados emocionales que nos roban la salud. Y estos son, 1, la sensualidad, 2, el resentimiento, y 3, la ansiedad. Pueden superarse o neutralizarse, al cultivar el hábito de tener pensamientos de, 1, pureza, 2, buena voluntad, incluido el perdón y la comprensión del punto de vista del otro, y 3, descanso. 1. A pesar de que en las obras médicas se suele atribuir la mayoría de las enfermedades a la sífilis y a las enfermedades sifilíticas. Nuestra opinión es que una de las causas fundamentales de la mala salud, e incluso de la enfermedad en sí, radica en la impureza de pensamiento y en la indulgencia en pensamientos sensuales, amables y similares. Los males de la conducta sensual son suficientemente malos, pero creemos que los efectos nocivos de entregarse a pensamientos sensuales o amorosos son igualmente graves y de gran alcance. El mal, desde el punto de vista de la salud, a diferencia del puramente moral, es que tales pensamientos despiertan deseo, y esto, a su vez, genera energía emocional. Esta energía tiene que ser reprimida, y esta es probablemente la causa de muchos desórdenes corporales. Ahora bien, reprimir o calificar todos los deseos naturales como algo perverso e impuro, no es la mejor manera de afrontar la dificultad.
La única manera perfecta es pensar por encima o más allá de estas cosas. Debemos razonar con nosotros mismos, señalando que en realidad no hay nada en la sensualidad, que es el mayor fraude posible. Y que en lo que respecta al amor superior de los sexos, si éste no puede ser nuestro, más allá de él hay cosas más importantes. Todo joven sabe que es mucho mejor levantarse temprano, ya sea para hacer algún trabajo, o para ir a bañarse, que acostarse en la cama pensando en cosas sensuales. ¿No sería también mejor para una solterona levantarse temprano y dedicarse a la jardinería, o a cualquier pasatiempo que le interese, en lugar de acostarse en la cama, pensando en un amor puro que nunca podrá ser suyo? Lo mismo se aplica a nuestros pensamientos. Los límites de nuestra mente deben extenderse, debemos pensar por encima y más allá de las cosas del sentido y la emoción, no importa cuán buenas, en su forma más elevada, puedan ser, hacia las cosas más grandes y espaciosas que son posibles. ¿No es mejor pensar en montañas nevadas, en hazañas de heroísmo, en vidas de abnegación, en el gran universo, en las verdades eternas, en el gran plan de Dios para el hombre? En nuestro viaje de descubrimiento, a través del tiempo y del espacio, antes que en cosas que despiertan la emoción sexual, los meros sentimientos amorosos o el anhelo desesperado. Pues sí, y mil veces, no solo desde el punto de vista moral, intelectual y espiritual, sino también desde el punto de vista de la salud. En lugar de reprimir los pensamientos de origen sexual, debemos pensar por encima de ellos, y más allá de ellos. Al hacerlo, transmutamos las fuerzas vitales en poderes intelectuales y espirituales superiores. En lugar de reprimir o desperdiciar la fuerza de la vida y nuestra energía nerviosa emocional, la utilizamos en un servicio más elevado. Así nos volvemos no solo más sanos y fuertes, sino más nobles y más grandes, tanto en mente como en carácter. También nos volvemos capaces de una mayor resistencia y de logros mucho más elevados. 2. Los pensamientos de buena voluntad y perdón son curativos y preventivos de la mala salud. El odio, la vejación, los rencores, los prejuicios, los pensamientos de veneno y la venganza son destructores de la salud, como también lo son la ira, la pasión y sentimientos similares. En lugar de estos, es posible cultivar pensamientos de buena voluntad, perdón, misericordia, no resistencia al mal que se nos hace. Todos ellos generan corrientes saludables, también ayudan a alejar la enfermedad y la mala salud, simplemente porque nos ponen en armonía con el motivo subyacente de la vida. Sin duda, la mayoría de nosotros ha superado con creces la etapa del odio. Es cierto que no deseamos odiar ni herir a nadie, pero, ¿hemos renunciado a todos nuestros pequeños rencores y resentimientos? Probablemente no. Puede que los hayamos olvidado, pero siguen enterrados, humeando en las cavernas de la mente, causando desarmonía, que se traduce en enfermedad o desorden exterior. 3. No creemos que ningún médico esté en desacuerdo con nosotros cuando afirmamos que el cuidado, la tensión, la preocupación, la pena, la ansiedad y estados mentales similares son la causa subyacente, o al menos la causa contribuyente, de muchas enfermedades graves. Muchas dolencias graves aparecen después de un periodo de tensión, ansiedad y suspense. Incluso las enfermedades, debidas principalmente a excesos alcohólicos y de otro tipo, son precipitadas por la preocupación o el shock mental. A pesar de los excesos de los pacientes, ninguna enfermedad puede atacarlos hasta que se encuentran con una pérdida, decepción o alguna ansiedad o preocupación. Entonces caen inmediatamente. Pero aquellos que no cometen excesos, también se ven afectados, a pesar de su sobriedad y moderación. La preocupación y la pena, el suspenso y la ansiedad causados por un hijo descarriado, la pena y el trastorno emocional, que son experimentados por una esposa traicionada y abandonada. O las largas y continuas preocupaciones financieras de un hombre de negocios en dificultades, todo esto desgasta el sistema nervioso, agota las fuerzas y abre el sistema a la enfermedad. No se pretende que lo que llamamos ciencia del pensamiento, o pensamiento correcto, nos permita evitar todos los problemas de la vida, aunque muchos de ellos son creados por nosotros mismos.
Y en cualquier caso, aún hay que cosechar hasta cierto punto el fruto de siembras equivocadas del pasado, pero sí nos permite enfrentarnos a ellos de tal manera que evitamos que nos dañen. Y esto es una gran ventaja. Dos personas pueden encontrarse con el mismo tipo y cantidad de problemas. Uno lo toma mal y en consecuencia se vuelve muy enfermo, así como infeliz, agriado y malhumorado. Mientras tanto, el otro sale ileso del problema y en realidad mejora y refina su carácter. La parte más importante de nuestro trabajo consiste en enseñar a la gente la manera de enfrentarse a la vida para salir triunfante de todas sus experiencias. La mayoría de los médicos aprecian esta parte de nuestro trabajo, porque saben que si un paciente se relaja y mantiene una actitud positiva en tiempos difíciles, se recuperará rápidamente y evitará enfermedades. En consecuencia, el pensamiento correcto actúa como un preventivo de la enfermedad en múltiples aspectos y también como un sanador, al llevar nuestras mentes a un estado de descanso y paz. Fundamentalmente, la causa de todo desorden radica en la separación del orden divino. Si todos pudiéramos llegar a ser perfectos y estar completamente alineados con lo divino, entonces no experimentaríamos sufrimiento ni problemas. La causa de nuestro sufrimiento es que no estamos en armonía o correspondencia con el perfecto orden divino interno. Dios no nos castiga, nosotros nos castigamos, o mejor dicho, nuestro mal nos castiga. El mal es su propio castigo. Estar separado del orden divino lo explica todo. El hijo pródigo no fue castigado por su padre, se castigó a sí mismo, separándose de la casa paterna y vagando por un país lejano. Cuando regresó fue perdonado, y todo fue armonía y alegría. Dicho en lenguaje moderno, tenemos que volver de nuestra vida de separación en el pensamiento, el deseo, las emociones y los afectos, al centro de toda la vida, el orden y la armonía, y unirnos a él. Esto significa que, en primer lugar, debemos poseer el deseo de hacerlo, y en segundo lugar, que debemos poner todos nuestros pensamientos en consonancia con el íntimo divino. Por supuesto, tal cosa sería imposible, si no fuera por el hecho de que quien aspira, recibe ayuda del cielo mismo. Todos los poderes de las tinieblas se levantan para impedirlo, si pueden, pero hay uno que ha recorrido este camino antes que nosotros, que fue tentado de la misma manera, y que, sin embargo, obtuvo una gran victoria. No yo, sino Cristo, dijo San Pablo, y este es el secreto del éxito en el control del pensamiento. Capítulo 8. El poder de atracción del pensamiento. Existen dos viejos proverbios, que son bien conocidos y a menudo citados, pero cuya profunda importancia psicológica tal vez no se aprecie plenamente. Uno es, los pájaros del mismo plumaje se juntan, y el otro es, se puede conocer el carácter de un hombre, por la compañía que tiene. La fuente de esta atracción está, en gran parte, en el pensamiento de un hombre. Si tenemos pensamientos de un tipo determinado, atraemos a personas con un tipo de pensamiento similar. Somos atraídos por las fuerzas invisibles de la atracción. Es cierto que el carácter de nuestros pensamientos se convierte, con el tiempo, escrito en nuestra cara. De modo que todo el mundo puede ver si somos puros o sucios, fuertes o débiles, amorosos o duros, nobles o viles. Pero es en gran medida el poder de atracción del pensamiento lo que atrae a la gente hacia nosotros. Nuestros pensamientos no solo atraen a las personas afines a ellos, sino también a otros pensamientos similares, así como oportunidades y circunstancias. La mente humana, aunque puede ser llamada creativa en cierto sentido, actúa más como receptora que como generadora de pensamientos. Tenemos, por así decirlo, dos puertas en nuestra mente, una que se abre a una corriente de pensamientos celestiales, buenos, bellos, ennoblecedores, saludables y sanos. Y la otra, que se abre a una corriente de pensamientos indeseables, debilitadores y destructivos. Es imposible tener ambas puertas abiertas al mismo tiempo. Cuando tenemos pensamientos de pureza, de integridad, de caridad, etc. Es decir,
pensamientos de carácter celestial, se abre la puerta del cielo y de todo lo bello, permitiendo la entrada de un torrente de pensamientos semejantes. Por eso la oración es tan valiosa. La oración es la elevación del pensamiento y de la atención, también del corazón y de los afectos, hacia el cielo. En respuesta, hay un flujo de retorno o afluencia de vida divina, pensamiento e ideas. Aquel que persevera en esta práctica se convierte, con el paso del tiempo, en una persona tan transformada por este influjo divino, que adquiere una mentalidad celestial. Entonces, la otra puerta que conduce a todo lo indeseable, permanece siempre cerrada. Durante la etapa de transición, esa puerta que conduce a los malos pensamientos, puede abrirse parcialmente y dar lugar a lo que conocemos como tentaciones. Si tratamos de cerrar la puerta y luchar contra las fuerzas, pensamientos o sugestiones del mal, descubrimos que se abre aún más. La única manera de afrontar la situación con eficacia es elevar los pensamientos, la atención, la mente y el corazón hacia la realidad buena y celestial. Cuando nuestra atención se fija de esta manera en la realidad o el cielo, Dios o Cristo, entonces la otra puerta se cierra de nuevo. La única razón para que se abra de golpe es que nuestra atención en lo bueno y puro se debilita a veces. El influjo de lo divino, sin embargo, continuamente nos fortalece y nos cambia, de modo que se hace cada vez más posible mantener nuestros pensamientos en un plano celestial. Y esto, a su vez, mantiene la otra puerta más efectivamente cerrada. El aspecto negativo de todo esto es que si permitimos que se abra la puerta del pensamiento débil o malo, la puerta del bien divino se cierra. El cielo, a pesar de todas sus buenas intenciones y deseos, no puede ayudarnos si permitimos que nuestros pensamientos y nuestra atención sean ocupados por cosas inferiores. Así es como vemos aquí el valor de la fe. Si elevamos nuestro corazón y nuestro pensamiento por encima de nuestros problemas, entonces abrimos la puerta hacia el cielo. De modo que un influjo de nueva vida, poder y bien, fluye dentro de nosotros, permitiéndonos vencer. Sin embargo, en cuanto miramos hacia abajo, rumiando nuestros problemas, la puerta hacia el cielo se cierra. Mientras que la otra puerta se abre, permitiendo así la entrada de una corriente de pensamientos destructivos que nos debilitan. De esta manera, negándonos a cavilar sobre nuestros problemas y dificultades, y mirando con fe al cielo, y pensando en la perfección o realidad divina, somos liberados de una manera doble. Primero, la fuente espiritual de problemas se cierra, y segundo, nos abrimos para recibir una corriente constante de influencias celestiales. No solo atraemos hacia nosotros una de las dos corrientes de pensamiento e influencia que acabamos de describir, sino que también creamos para nosotros una atmósfera, ya sea atractiva o repelente. Esta atmósfera, aura o magnetismo personal, atrae a las personas y las oportunidades, o las aleja. Si dos hombres, uno con una atmósfera atractiva y otro con una atmósfera repelente, fueran colocados cada uno en un pequeño negocio, y se les dieran las mismas oportunidades, el primero haría mucho más negocio que el segundo, simplemente porque atraería a los clientes, les encantaría, recibiría sus recomendaciones y conservaría su patrocinio. Se ganaría la vida, donde el hombre con un ambiente repelente se moriría de hambre. Lo mismo ocurriría en cualquier profesión. Un médico, un abogado, un clérigo, atraería a un gran número de seguidores si poseyera una atmósfera atractiva. Pero solo tendría un escaso número de seguidores si tuviera una atmósfera repelente. Para crear o desarrollar una atmósfera atractiva, debemos sentir buena voluntad hacia aquellos con quienes nos encontramos. Debemos estar ansiosos por servir y ayudar, y debemos tener los pensamientos correctos. No se requiere adulación, y de hecho, esto debe evitarse en todo momento. Lo importante es recordar que, sin importar nuestra vocación o posición, somos como un imán, que atrae a los demás hacia nosotros, mediante la buena voluntad y la amabilidad interior. Y no por obligación o en contra de su voluntad.
También debemos tener en cuenta que atraemos a los demás hacia nosotros, no para servir a nuestros propios fines egoístas, sino para bendecirles, ayudarles y hacerles felices. Había una vez un empresario de pompas fúnebres, que era tan simpático, que hacía más funerales que cualquiera de sus competidores. Su simpatía atraía a la gente, porque era real. Si hubiera sido fingida, nunca habría sonado verdadera, y él habría sido evitado como un charlatán e hipócrita. No tenía ningún deseo de hacer negocio con su simpatía, habría odiado la idea, pero simplemente no podía evitar ser simpático, porque tenía un gran corazón de amor, abierto a todos los que estaban en problemas. Por lo tanto, debemos atraer a la gente, simplemente para bendecir. Si nos hace prósperos, no podemos evitarlo, nuestro objetivo debe ser bendecir y servir. Ahora algunos lectores dirán que la enseñanza de este capítulo es bastante imposible. Dirán, y con razón, que poco después de que un hombre comienza a pensar correctamente y a aspirar a cosas mejores, se ve sometido a una invasión de, aparentemente, todos los poderes del mal. Y que parece como si las compuertas del infierno se desataran sobre él, haciendo así imposible un mayor progreso. Esto es cierto, pero hay otra parte de la historia, y es que el que aspira, recibe ayuda de lo alto. Cada vez que miramos hacia arriba, elevando nuestros pensamientos a un plano superior, la vida y la salud, la fuerza y la bendición, fluyen hacia nosotros. No importa cuánto seamos tentados, recibimos mayor fuerza de nuestro hermano mayor, que el poder del mal que nos asalta. Este grande ha estado delante de nosotros, venciendo y venciendo, y Él es quien puede ayudarnos y nos ayuda en nuestros esfuerzos por elevarnos a cosas más altas y mejores. Porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Capítulo 9. Control del pensamiento y logro espiritual. En este pequeño libro me he detenido demasiado, tal vez, en el logro material. Pero la razón principal para hacerlo, ha sido que es nuestro deber, servir a nuestro día y a nuestra generación, y ser tan grandes y útiles en el servicio como nos sea posible. No abogo por un éxito egoísta. Nuestra ambición debería ser, no cuánto puedo conseguir, sino cuánto puedo dar, en servicio y haciendo cosas por el mundo. Por lo tanto, el éxito y el logro que yo defiendo, no tienen por qué consistir en ganar dinero o una posición. Pues pueden significar dar la vida en el servicio misionero, u otras formas de abnegación y devoción al prójimo. Pero no importa cuál sea nuestra vocación en la vida, el poder y el control del pensamiento son de gran importancia. Un joven puede llegar a ser misionero, a pesar de la oposición y el desaliento, simplemente porque su mente es firme y sus pensamientos se dirigen hacia la meta de su ambición. Las dificultades aparentemente insuperables se superan simplemente porque los pensamientos se dirigen y se concentran en un objeto determinado. Si su mente se dejara tambalear y sus pensamientos vagaran, nunca lograría su ambición. Hay que señalar que si perseguimos el éxito de todo corazón, con el tiempo se convierte en nuestro amo. Al principio, el éxito nos parece un pájaro muy tímido y difícil de atrapar. Nos impulsa cada vez más, exigiéndonos constante abnegación y sacrificio. Hasta que finalmente nos encontramos comprometidos con una vida llena de responsabilidades y una importancia relativa, de la cual no podemos retirarnos ni desertar sin perder nuestra dignidad. Ahí descubrimos que el éxito, en lugar de ser nuestro sirviente, se ha convertido en nuestro amo, mientras que nosotros nos hemos convertido en su esclavo. Es importante entonces que limitemos nuestras ambiciones materiales. Sin embargo, no hay razón por la que debamos limitar nuestras ambiciones espirituales. Porque si tenemos éxito en nuestra búsqueda de Dios, solo nos espera la alegría, cuando descubramos que el éxito se ha convertido en nuestro esclavo y nosotros en su amo. Generalmente no se reconoce que no es posible alcanzar un gran grado de logro espiritual sin el control del pensamiento, el resultado del entrenamiento del pensamiento. El hermano Lawrence es un ejemplo sobresaliente de esto. Él es el gran exponente de la práctica de la presencia de Dios.
Este humilde servidor de Dios, que trabajaba a diario entre ollas y sartenes, en la cocina y el fregadero de un monasterio, descubrió que al entrenar sus pensamientos, a fin de que siempre fluyeran hacia su Señor, se volvía consciente de su presencia en todo momento. El hermano Lorenzo hizo una reveladora observación: se sentía más consciente de la presencia divina, mientras fregaba ollas y sartenes grasientas, que cuando estaba en su celda, dedicado a ejercicios devocionales. Su comprensión se volvió nítida en ese momento. Este hermano humilde e ignorante se convirtió en santo, aunque no se le llamaba así, y en maestro de muchos, simplemente por dirigir sus pensamientos hacia Dios y perseverar, a pesar de su tendencia a divagar. Podemos orar de verdad, si poseemos cierto control de nuestros pensamientos. Dirigimos nuestra atención a Dios, y esto forma una escalera, por la que nuestros pensamientos y afectos ascienden hasta Dios. El control del pensamiento es, en realidad, fijar la atención en un objeto determinado y mantenerla allí. Mientras nuestra atención esté fija en Dios, nuestros pensamientos ascenderán por la escalera así construida. Aquellos cuyas facultades, de atención y control del pensamiento, son tan débiles que carecen casi por completo de ellas, deberían repetir las oraciones. Esto no es tan bueno como rezar uno mismo, pero es un comienzo y un paso en la dirección correcta. Quien dice o repite sus oraciones, noche y mañana, posee un vínculo de conexión entre sí mismo y el cielo, del que carecen otros, que nunca hacen tal intento. Pero orar realmente, dirigiendo la atención y los pensamientos hacia Dios, es una cosa muy diferente. Es algo mucho más grande, es un ejercicio espiritual del más alto orden. Sin embargo, no es algo fácil de hacer, porque hasta que nuestros pensamientos no se disciplinan, se desvían. Las preocupaciones de la vida, o sus ambiciones, atraen nuestros pensamientos, de modo que pronto nos encontramos pensando en cosas materiales en lugar de cosas espirituales. Por supuesto, nuestros pensamientos deben ser traídos de vuelta una y otra vez, hasta que se establezca un hábito que haga posible la verdadera oración. Existen muchos grados de verdadera oración. Está la oración de súplica, está la oración de alabanza y acción de gracias, está la oración de meditación, está la contemplación. Las dos últimas son muy avanzadas. Solo son posibles cuando se ha desarrollado un grado casi perfecto de control del pensamiento. Sin embargo, el dominio de los pensamientos no solo es necesario durante los momentos de oración, para la consecución y el desarrollo de las facultades y poderes espirituales. Lo necesitamos igualmente durante el día, cuando nos ocupamos de la escoria y el fango de las cosas. Nosotros también podemos compartir la experiencia del hermano Lawrence, que descubrió que su trabajo, que le disgustaba de forma ordinaria, se convertía en algo agradable, gracias a la presencia divina. Tareas que antes le resultaban difíciles y superaban sus fuerzas, las pudo realizar una vez que aprendió a dejar que el Señor le ayudara con su presencia. Volviendo con frecuencia nuestros pensamientos y aspiraciones al íntimo divino, nos volvemos grandemente ayudados y fortalecidos. Y con el tiempo, también nuestro trabajo, que puede disgustarnos en sí mismo, se transforma y se hace agradable, a través de una realización del hecho de que es un servicio de amor a nuestros semejantes. Tomamos conciencia de un nuevo compañerismo. No estamos solos, porque hay alguien con nosotros que nos ayuda a hacer de la vida algo más noble, a convertirnos en trabajadores y servidores más fieles, a hacer las cosas por un motivo más elevado. El resultado de todo esto es que se construye un carácter nuevo y más fino, y esto es eterno, porque el carácter nunca puede morir. Y además, nos convertimos en criaturas completamente nuevas. Puede que no seamos religiosos o santurrones, como generalmente se entiende. Pero podemos convertirnos en tipos de hombres y mujeres más nobles, más verdaderos, más finos, por los que el mundo tendrá motivos para estar agradecido. La vida interior o espiritual es algo muy real. Dos personas pueden despertar espiritualmente y, a través de ello, desear vivir una vida más noble y elevada. Una puede tener éxito,
mientras que la otra, después de una dura lucha, puede volver a su antigua vida. La razón es que el primero mantiene viva la llama de su vida interior, mientras que el segundo deja que se apague. El primero persevera con la oración verdadera y dirigiendo sus pensamientos a Dios, elevándolos continuamente a cosas más altas y mejores. Mientras que el segundo descuida su oración, no persevera en el control de sus pensamientos, de modo que su vida espiritual se marchita y se vuelve muerta por falta de alimento. Entonces, la tentación llega como una inundación y la batalla es demasiado para quien no está fortificado por la oración. Se rinde y vuelve a la misma vida sin esperanza, simplemente porque no parece posible hacer otra cosa. La culpa no es de que la tentación sea demasiado fuerte, sino de que el hombre se aísla de la fuente única del poder infinito, por su negligencia en la oración, y su falta de perseverancia en el control de los pensamientos. La importancia de entrenar los pensamientos, para que se aparten de las cosas indignas hacia las cosas que son nobles, verdaderas, bellas y que realmente valen la pena, es muy grande. ¿Es de extrañar que escriba libros y publique una revista sobre el tema? Capítulo 10. La superación del miedo. El miedo es probablemente la causa de más desgracias en la vida de lo que imaginamos. Aquellos que carecen absolutamente de miedo, parecen estar protegidos de manera especial. Es bien sabido que un perro no ataca a quien no le tiene ningún miedo. Mi limitada experiencia en los deportes me dice que si uno no tiene ningún miedo, cuanto más temerario sea, más probable es que salga ileso. Creo que los leones del foso en el que Daniel fue arrojado, no pudieron hacerle daño, simplemente porque no tenía miedo. Solo fue necesario que el Señor le quitara por completo el miedo, para que Daniel estuviera perfectamente a salvo. Prueba de ello es la experiencia de los misioneros. Cuando se han enfrentado a turbas de caníbales armados, sedientos de su sangre, el miedo les ha sido quitado por completo. Avanzar desarmados hacia lo que parecía una muerte segura, fue tan fácil como encontrarse con un rebaño de corderos o asistir a una reunión de oración. En ningún caso, los misioneros sufrieron daño alguno. Pero la ausencia total de miedo, no es solo una protección contra percances en deportes peligrosos, ni contra los animales feroces y los hombres asesinos. Es también una protección contra la infección y el contagio. Napoleón visitó a los enfermos de peste, para demostrar a los demás que la enfermedad no podía afectar a quien no la temía. Una vez conocí a un hombre que solía visitar hospitales de viruela y peste, pero que nunca contrajo ninguna de las dos enfermedades. Y todo, a pesar de que solía arrodillarse y rezar, junto a las camas de los pacientes, inhalando microbios por millones. Su única salvaguardia era su pensamiento, se negaba a admitir que los microbios pudieran hacerle daño. En otras palabras, confiaba en Dios, y por tanto, no tenía ningún miedo. Demostró la verdad absoluta del Salmo 91. Así vemos que, en cierto sentido, no son los microbios los que nos hacen presa de las enfermedades epidémicas, sino que un pensamiento de miedo es el factor decisivo. Dos personas están expuestas a la misma infección. Una contrae la dolencia, la otra no se ve afectada. ¿Por qué? Se puede decir que el que escapa es más robusto y resistente, pero esto no siempre es así, ya que con frecuencia los fuertes son capturados y los débiles son abandonados. Se puede decir, además, que el que escapa posee un mayor poder de resistencia. Así es, pero ¿no se debe esto en gran parte a la mente? El que tiene una mente más positiva, es el que es inmune. Concedida entonces la necesidad y la conveniencia de la ausencia de miedo, ¿cómo vamos a superar nuestro defecto hereditario? La mayoría de nosotros albergamos algún tipo de miedo, porque aunque no tengamos miedo a nada, podemos tener otros miedos, acechando en las cavernas ocultas de nuestra mente. Podemos ser físicamente valientes y, sin embargo, temer por nuestro negocio, nuestra profesión o nuestro empleo. El espectro desolador del desempleo, de la quiebra, del fracaso, puede perseguirnos día y noche. Por otra parte,
Puede que no temamos a estas cosas, pero tememos a la enfermedad, la infección, el contagio, las corrientes de aire, etc., de modo que cada nueva epidemia nos llena de aprensión y temor. ¿Cómo superar estos miedos? Justamente de la misma manera que se calman los temores de un niño pequeño que se despierta por la noche y tiene miedo a la oscuridad. Primero le dirías, no hay nada que temer. A continuación, podría razonar con él, mostrándole que la habitación es la misma, cuando está oscura que cuando está iluminada, y que las cosas que teme, están meramente en su propia mente. Si esto no es suficiente, entonces dile, me quedaré contigo, y te cogeré de la mano para que sepas que todo está bien, y que no hay nada que temer. Al sentir tu presencia junto a él, y estando completamente seguro de tu poder y voluntad de protegerle, pronto se queda tranquilamente dormido. Ahora tenemos que tratarnos a nosotros mismos, de la misma manera. Somos criaturas muy complejas y podemos hablar, discutir y razonar, con nosotros mismos. Procedemos exactamente igual que con nuestro hijo pequeño. En primer lugar, nos decimos a nosotros mismos, no hay nada en todo el universo que pueda darme miedo. Esto no es una mera jactancia vacía, es una afirmación de la verdad. No queremos decir con esto, que nosotros mismos seamos tan fuertes, que podamos enfrentarnos y vencer a todos los poderes del mal. Lo que significa es que nosotros, habiéndonos puesto del lado de los ángeles se han puesto de nuestro lado, en respuesta, por así decirlo. Significa que nos hemos alineado, con la armonía interna del universo, el orden divino que nada puede destruir, y sobre el que las fuerzas del desorden no tienen poder alguno. Significa que detrás de nosotros está todo el poder de las fuerzas divinas ocultas, las cuales nos empujan hacia la gloriosa consumación, diseñada y planeada para nosotros en las profundidades de la mente divina y el corazón del amor infinito. Por lo tanto, podemos usar las palabras de Edward Carpenter, todas las fuerzas divinas se apresuran a suministrar a mi gozo eterno. Al hacer esto podemos sentir y darnos cuenta de que es tal como afirmamos. Que en realidad hay fuerzas divinas detrás de nosotros, empujándonos hacia una vida más plena y rica, y elevándonos a cosas más altas y mejores. Si encuentra estas afirmaciones o invocaciones, demasiado avanzadas, elevadas o fantásticas para usted, puede elegir fácilmente palabras propias que sean efectivas en su caso. Pero hay que seguir el mismo proceso. Es mejor utilizar primero lo negativo, y después lo positivo. Pero, como nuestro hijo pequeño imaginario, que tenía miedo a la oscuridad, podemos sentir la necesidad de algo más. Quería que nos quedáramos con él, y le cogiéramos de la mano, para que pudiera sentir y darse cuenta de que estábamos con él para protegerle y guardarle. De la misma manera, podemos invocar y darnos cuenta de la presencia del Omnipotente y Eterno. Existe uno, que ha vencido al mundo y derrotado a todos los poderes del mal, que ha glorificado su humanidad, y nos ha abierto el camino por su propio autosacrificio. Este nos dijo, no os dejaré, igual que dijo, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Capítulo 11. No exigencia, sino obediencia. El principiante podría pensar, con toda naturalidad, que habiendo descubierto el inmenso poder del pensamiento, todo lo que tiene que hacer es servirse de él, según su dulce voluntad. Pero probablemente, no hay mayor error que este. Es porque el pensamiento es tan poderoso, y sus efectos de tan largo alcance, que es importante que entrenemos nuestros pensamientos, para que correspondan a las leyes internas del universo. Cada uno de nosotros, forma parte de un todo completo. Dios es nuestro Padre o centro, y cada hombre nuestro hermano. Somos servidores unos de otros. Hasta que no nos demos cuenta de esto, no estaremos en armonía con la vida y el universo, no solo en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos. Porque si tenemos una idea errónea de la vida, entonces todos nuestros pensamientos serán naturalmente erróneos también. Se ha dicho, que solo podemos conquistar la naturaleza, obedeciendo sus leyes. Es igualmente cierto, que podemos vencer a la vida, solo obedeciendo las leyes de la vida.
Si nuestros pensamientos no están en armonía con el propósito de la vida, nos convertimos en manchas de placa en el cuerpo cósmico. Solo cuando nos convertimos en hermanos de la humanidad, viviendo en sintonía con las leyes de la vida y el gran esquema del universo, podemos experimentar la armonía en nosotros mismos. Solo entonces nuestra vida puede alcanzar la auténtica y verdadera plenitud en el sentido más elevado de la palabra. Es posible exigir a la vida y obtener lo que uno exige. Esto conduce al éxito, obtenido, por supuesto, a costa de mucho trabajo y sacrificio. Todos tenemos que pagar por nuestros logros. Los que no están dispuestos a pagar, no pueden conseguir nada. Es precisamente porque los logros exigen tanto de nosotros en cuanto a carácter, paciencia, perseverancia, constancia, sacrificio, lo que los hace valiosos como forjadores del carácter. Mantener el éxito y permanecer inalterado por él exige mayores cualidades de carácter que su consecución. Pero todos esos logros no pueden traer ni felicidad ni armonía si se exigen a la vida egoístamente, sin pensar en los demás, sin pensar en Dios. No puede haber felicidad, paz ni armonía si se exige a la vida egoístamente. Es cierto que hay un momento en nuestra vida en que parece que todo está en nuestras manos y que somos dueños de nuestro destino, capitanes de nuestra alma. Esto puede incitarnos a lograr y conquistar y a encontrarnos con experiencias que son una preparación necesaria para cosas mayores. Todo esto es bueno, en la medida en que es bueno, y puede ser una fase muy necesaria en nuestra vida. Pero tarde o temprano nos damos cuenta de que, aunque en cierto sentido somos dueños del destino, en el sentido de que podemos elegir entre el bien y el mal. Sin embargo, todo el tiempo, hay una divinidad que da forma a nuestro fin, por muy áspero que sea. Existe una armonía interna a la que debemos corresponder. Pertenecemos a un todo completo, en el que ocupamos un lugar y del que formamos parte, solo podemos entrar en correspondencia con la armonía de ese todo, volviéndonos menos egoístas y más universales. En otras palabras, tenemos que amar a Dios y amar al prójimo. En lugar de imponer nuestra voluntad a la vida, en lugar de convertirnos en un centro, en torno al cual debe girar todo lo demás. En lugar de exigir y obligar, si queremos encontrar la verdadera felicidad y la verdadera satisfacción, debemos amar y servir a Dios y al hombre, a la vida y al mundo, y entrar así en la armonía del todo. La ley interior de la vida es el amor, pero es mejor que lo veamos como cooperación. En la medida en que pensamos, obramos, actuamos y sentimos, en correspondencia con esta ley, encontramos la verdadera felicidad, la paz, la satisfacción, y las cosas que son más preciosas que los rubíes. Las cosas que ninguna riqueza puede comprar. Vemos pues, por qué debemos entrenarnos, para tener pensamientos de buena voluntad, en lugar de los de odio y resentimiento. De cooperación, en lugar de adquisición egoísta, de servicio, en lugar de beneficio personal. Solo así podemos convertirnos en hermanos de la humanidad. Solo convirtiéndonos en hermanos de la humanidad, podremos entrar en correspondencia, o en un estado de unidad, con la armonía interna que es divina. Vivimos en un universo ordenado, porque detrás del desorden de la superficie de la vida, hay un orden divino interno. Este orden divino encontraría su expresión externa, si cada hombre estuviera en armonía con él. Pero el yo, se interpone en el camino. El amor, la buena voluntad y la cooperación son la llave mediante la cual cada individuo puede acceder a esa armonía y orden internos. Al encontrar nuestra propia entrada a esta armonía, facilitamos que nuestros hermanos también encuentren su camino. Hoy en día se enseña psicología, sobre todo en libros de América, que es hiriente y maliciosa. Enseña el mal uso del poder de la mente por medio de la sugestión. La mente y la voluntad se utilizan para obligar a otros a actuar como desea el operador. Por ejemplo, un vendedor quiere conseguir un pedido de un comprador de cierta casa. Mientras éste está considerando el asunto, el vendedor utiliza una fuerte sugestión mental para que el comprador firme el pedido. A menos que el comprador esté familiarizado con este tipo de cosas,
puede verse obligado a actuar en contra de su buen juicio. Esta práctica de coacción mental es realmente delictiva, aunque en la actualidad no lo sea legalmente. Se practica de diversas maneras, pero quien más sufre es quien practica el método, y no sus víctimas. Némesis espera a todos aquellos que abusan de sus poderes mentales de esta manera. Nunca podemos trabajar contra las leyes de la vida, sin sufrir por ello muy severamente. La mala práctica mental que he descrito se opone completamente a la ley interna de cooperación ya mencionada, y por lo tanto, trae consigo desorden y sufrimiento. Capítulo 12. Los primeros pasos. ¿Quién menospreció el día de las pequeñeces? Zacarías 4:10. No podemos convertirnos en adeptos del pensamiento correcto y del control del pensamiento de una sola vez. Todos tenemos que crecer desde pequeños comienzos, aumentando gradualmente en fuerza y estatus. En otras palabras, todos tenemos que empezar de una manera aparentemente pequeña y humilde. Cuando digo aparentemente, lo hago a propósito. Porque aunque pueda parecer insignificante, el acto de pensar deliberadamente pensamientos opuestos a los que nuestros sentimientos y naturaleza inferior nos impulsan a pensar, es en realidad una empresa grandiosa. Y si tenemos éxito, es un logro enorme. Puede parecer una cosa pequeña, pensar libremente pensamientos de buena voluntad acerca de alguien que nos ha agraviado o disgustado, pero en realidad es una cosa tremenda y de importancia eterna. Si nos limitamos a ceder a los impulsos de nuestra naturaleza terrestre, permanecemos a la par de las bestias, aliándonos con la mortalidad, la muerte y la decadencia. Pero si deliberadamente tenemos pensamientos de buena voluntad, nos adentramos en el camino de la liberación y la libertad, que no tiene fin y llega hasta las estrellas. Puede parecer poca cosa, pensar deliberadamente en cosas puras y nobles, en lugar de pensamientos sensuales. Sin embargo, en realidad es un gran logro, porque los pensamientos de esta última clase forman la raíz misma de la infelicidad, la debilidad y la desdicha del hombre. De igual manera, puede parecer insignificante tener pensamientos de fortaleza y superación frente a aparentes derrotas y fracasos. Sin embargo, no es tan trivial después de todo, ya que de ello depende en gran medida el éxito de nuestra vida. Puede parecer poca cosa, pensar deliberadamente en Dios y en las cosas eternas, en lugar de pensar en la mortalidad y en las cosas temporales. Sin embargo, hacerlo es importante, porque sólo así podemos entrar en la vida eterna, haciéndonos uno con lo que no conoce la decadencia. Puede parecer poca cosa, pensar deliberadamente en la unidad y la unicidad con la fuente de toda luz y vida, en lugar de hacerlo como algo separado y solitario. Pero esto también es importante, porque así entramos en la realización de la verdad. Puede parecer poca cosa, pensar deliberadamente en la salud, la plenitud y la alegría de vivir, en lugar de darle vueltas a la enfermedad, la dolencia y la muerte. Pero los resultados de tal pensamiento son de gran alcance, porque de ello depende en gran medida nuestra salud, y sin salud es muy poco lo que podemos lograr. Pero si bien es cierto que estamos comprometidos en una gran aventura, tenemos que comenzar de una manera pequeña, satisfaciéndonos al principio con pequeños logros. Es decir, satisfechos en un sentido, pero no en otro. Tenemos que estar satisfechos, si al principio, podemos ganar victorias aparentemente pequeñas, simplemente porque es imposible ganar victorias más grandes. Pero en nuestro corazón anhelamos cosas más grandes y tenemos la intención de lograrlas cuando seamos lo suficientemente fuertes. La mejor parte de nosotros, que es eterna y celestial, y que se alimenta del recto pensar, en armonía con las leyes y prácticas del cielo mismo, al principio no es más que un bebé débil, por así decirlo. La parte inferior de nosotros que es natural, es decir, que pertenece a la naturaleza inferior, y lo contrario de celestial, es fuerte y bien crecido. Entonces, ¿cómo va a vencer el débil bebé de la bondad y de la naturaleza celestial, al fuerte tirano de la inferior? No puede hacerlo por sí mismo. Fracasaría, si no fuera por el hecho de que podemos recurrir a fuentes inagotables, de vida y de poder.
Cada vez que elevamos nuestros pensamientos, por encima de las cosas del tiempo y del sentido, hacia los reinos eternos del bien, de lo bello y de lo verdadero, nos abrimos a recibir un influjo de vida y de poder divinos. Cada vez que pensamos pensamientos que son celestiales y fuertes en carácter, en lugar de aquellos que son diabólicos o débiles, nos aliamos con el cielo. Y entonces todas las fuerzas divinas se apresuran a suministrarnos y ayudarnos. Aunque la nueva y celestial naturaleza es débil, mientras que la vieja es fuerte, la primera prevalecerá a la larga, si somos firmes y perseverantes en elevar nuestros pensamientos hacia cosas más elevadas y mejores. Debemos pensar los mejores pensamientos posibles, a pesar de las pretensiones del viejo hábito establecido de pensar. Finalmente, la nueva naturaleza se traga, por así decirlo, a la vieja naturaleza, pero es una lucha larga y prolongada. Lo que llamamos pensar correctamente, no es simplemente tener pensamientos positivos, en lugar de negativos. Es esto y mucho más. El pensamiento correcto tiene diferentes significados para cada persona. Para el principiante, consiste en tener pensamientos positivos en lugar de negativos, junto con una llamada al cielo pidiendo ayuda. El pensamiento negativo, y su correspondiente opuesto positivo, son los polos negativo y positivo de la misma cosa. Podemos vivir en uno u otro extremo, según nuestros pensamientos. Aquí sigue un tren de pensamiento negativo, en una columna, junto con un opuesto positivo que lo contrarresta, que espero, sirva como clave, para futuros pensamientos correctos y superación. Pensamiento o sugerencia negativa. La vida es mala y cruel. ¿Qué cosa o mal terrible es el que me puede afectar en cualquier momento? ¿Fracaso, bancarrota, pérdida de empleo, enfermedad, accidentes? Pensamiento o afirmación positiva. La vida es buena, y siempre se esfuerza por traerme el mayor bien. Ningún mal puede acercarse a mí, nada me puede dañar o destruir. La bendición divina descansa sobre todos mis asuntos, la bendición que enriquece y no añade tristeza. La vida de Dios me llena de salud, fuerza y alegría de vivir. Si te sentaras a meditar sobre el tren negativo del pensamiento, especialmente si estuvieras en medio de una preocupación de primera clase, el resultado sería que tus temores aumentarían. Y en el mejor de los casos, te deprimirías. Si por el contrario, meditas y afirmas las frases que aparecen en la columna de la derecha, verás que te vuelves más fuerte, preparado de nuevo para la batalla de la vida. No solo eso, sino que si permites que la cadena negativa de pensamientos atraiga tu atención y se hunda en tu mente, entonces te permites aceptar la sugestión adversa, que a su vez, puede traer las cosas temidas a la manifestación real. Si por otro lado, te apegas y afirmas los pensamientos positivos, mostrados en la segunda columna, entonces la sugestión maligna es expulsada, y la verdad positiva y vivificante es puesta en su lugar. El que puede hacer esto se vuelve fuerte y firme, mientras que las cosas que afirma se vuelven, con el tiempo, manifiestas en su vida y experiencia. Todos los días, debe dedicarse regularmente un tiempo, a meditar en silencio, lo último que se hace por la noche, o si no por la mañana temprano, sobre los pensamientos positivos mencionados anteriormente, y sobre otros similares. Pero durante el día es igualmente necesario ahuyentar la sugestión adversa, y en este caso, debe hacerse rápidamente. La meditación sería demasiado larga, para utilizarla en medio del ajetreo de la vida cotidiana. Lo que se necesita es una breve afirmación, que golpee la sugestión maligna en la cabeza, y la sustituya por una declaración positiva, de la verdad absoluta. Por lo tanto, podemos hacer frente a las diversas sugestiones del mal, de la siguiente manera. Sugestiones del mal: enfermedad, malestar, pobreza, penuria, fracaso, odio, resentimiento. Afirmaciones de la verdad. Dios es mi salud. Dios es mi abastecimiento abundante y eterno. Dios es mi éxito, o Dios está en mí, como mi poder para lograr lo que me propongo. Dios es amor en mí, Él me cambia, y encuentra su expresión a través de mí. No es exagerado decir,
que quien ponga en práctica estas enseñanzas, transformará su vida, cambiando para mejor en sí mismo. Si nuestra vida es difícil, y nuestro entorno deprimente o poco agradable, no es esto lo que hay que cambiar. Lo peor que puede hacer un hombre, es rezar para que su vida sea más fácil y cómoda. Quien dice, si mis circunstancias fueran diferentes, podría salir adelante, perpetúa su miseria, y ata más estrechamente a él las cadenas de su esclavitud. Nunca debemos pedir tareas iguales a nuestras fuerzas, sino fuerzas iguales a nuestras tareas. Somos nosotros los que tenemos que cambiar, no nuestras circunstancias. Tenemos que superar nuestras circunstancias y limitaciones, creciendo más allá de ellas. Cuando cambiamos, nuestras circunstancias y nuestro entorno cambian en consecuencia. Solo podemos forjar nuestro carácter, en la medida en que superemos nuestro pensamiento. Si te gustan este tipo de audiolibros y quieres escuchar más, mira en la descripción del video. Gracias por visitarnos.